Cristo de la gloria, te queremos cantar. La dulce presencia de Dios se siente en este lugar. Cristo de la gloria, te queremos cantar. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Juan Bautista bajo el agua para el arrepentimiento y vino el Consolador a darnos avivamiento. Juan Bautista bajo el agua para el arrepentimiento y vino el Consolador a darnos avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Que bueno es alabarte, Señor, cantar salmos a tu nombre. Que bueno es alabarte, Señor, cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive, ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva, ¿Y quién es el que reina? Cristo es el que reina, ¿Y quién es que perdona? Cristo es quien perdona. Qué bueno es alabarte, Señor, cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Gloria a Dios, fuerte aplauso a Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a extender todas nuestras manos hacia el Padre Eider y vamos a implorar como comunidad la fuerza del Espíritu Santo de Dios para que Dios, que lo ha ungido y lo ha constituido sacerdote, hoy le dé esa palabra profética para cada uno de nuestros corazones. Palabra que construya, palabra que destruya, palabra que edifique, palabra que haga nueva la vida. Padre Santo, Señor de la gloria, hoy queremos pedirte, Señor, que infundas la fuerza de tu Espíritu en tu Hijo sacerdote. Señor, derrama una fuerza especial de tu Espíritu sobre él. Cólmalo de la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Habla a través de él a esta comunidad que tiene hambre y sed de ti, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nuestros corazones a través de él, Jesús. Que él viva ahora la experiencia de Juan el Bautista. Que él disminuya para que tú crezcas en él. Que él desaparezca para que tú aparezcas, Señor. Que viva la experiencia paulina, Señor. Que no sea él, sino tú quien vivas en él. Y tú a través de él le hables a nuestros corazones. Por eso hoy extendemos nuestras manos hacia él, Señor, e imploramos, Señor, tu misericordia para con nosotros, para que su palabra nos haga experimentar la fuerza de tu amor a cada uno de nosotros, Señor. Hoy te decimos, háblanos a
través de Él, Señor. Tócanos a través de su palabra. Úngenos a través de su predicación. Sánanos a través de esta palabra profética, Señor. Y que su sacerdocio sea motivo, Señor, de vida nueva para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar al Espíritu Santo, hermanos, para que sea Él el que nos regale el don del discernimiento y la sabiduría en esta tarde, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos lleve a proclamar esta palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siempre en el corazón la palabra de Jesús estamos necesitando en nuestra vida. Que siempre nosotros esa palabra de Jesús, que hoy está sedienta nuestro corazón y nuestro ser. Por eso vamos todos a cantar y a pedir Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este. Vamos a levantar todas las manos al cielo y vamos a decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. yo te necesito. Manda tu fuego. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven. Por última vez vamos a decir: Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito. yo te necesito. Manda tu fuego Manda tu fuego a este lugar. a este lugar. Espíritu Santo, vamos a decir: Tú eres mi tú eres mi fuerza. tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Pero hay otra justicia que es el fruto de la fe. Y dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Era una manera de decir que Cristo bajaría de allá. Y luego, ¿quién bajará al abismo? Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, y está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienes nuestro mensaje, y es el mensaje de la fe. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procurará la justicia, y tu boca, que lo proclama, te seguirá la salvación. Palabra de Dios. Vamos a decirle al Espíritu Santo que necesitamos que esta palabra llegue al corazón. Que necesitamos que esta palabra, como enseña el mismo Pablo, nos enseñe a decir que Jesucristo es nuestro Señor. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por la gracia del Espíritu. Nadie puede proclamar a Cristo como su Señor y Salvador si no es por la gracia del Espíritu Santo. Por esa gracia, por esa necesidad de nuestra vida, es que tenemos que decirle al Espíritu Santo: ven, porque te necesitamos. Vamos a decirlo por última vez: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te
Yo quiero que usted lo diga fuerte. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Amén. La renovación católica carismática en el mundo tiene este sentir y este lema: el señorío de Jesucristo sobre su vida. Por esta razón, meditar sobre el señorío de Jesús es ver la obra de Dios de salvación en el mundo. ¿Y qué obra de salvación tenemos que ver? Lo que Dios ha hecho en cada uno a través de la historia. Él nos ha revelado en la persona de su Hijo Jesús, que ha venido a salvar al mundo y a darnos a todos el premio de la vida eterna. Por esta razón, hermanos, en esta hora de la tarde en la que vamos a meditar sobre el señorío de Jesús, yo quiero invitarle a que entendamos por qué Jesús es el Señor. Y Jesús es el Señor, nos dice la palabra de Dios que acabamos de escuchar, porque nos ha justificado delante del Padre, y porque delante del Padre nos ha dado a todos el premio de la vida inmortal. Por esta razón, Jesús se constituye en el Señor de vivos y muertos, en el Señor de los muertos, porque baja al infierno y lleva a todos los que habían pecado, desde Adán hasta el último hombre, lo lleva al reino de Dios. Pero es el Señor del cielo porque nos ha reconciliado con el Padre, y en Él el Padre nos ha dado a todos el premio de la vida eterna. Por eso decimos: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos, porque Él mismo ha sido el que ha entrado en la gloria del Padre. Y el que ha entrado definitivamente en la gloria del Padre nos ha abierto el camino para que todos nosotros estemos con Él. Jesús entonces es el Rey de la gloria porque cambia la vida del cristiano. Jesús ha venido para cumplir desde el Padre la promesa. Y la promesa es reconciliarnos totalmente con el Padre. Y en esta reconciliación, perdonar nuestros pecados y restaurar el amor que habíamos perdido. La tarea de Jesús es concreta en la vida del cristiano: perdonar los pecados, reconciliarnos con el Padre y devolvernos el amor del Padre. El pecado nos hace sentir lejos, distante, y nos hace sentir con un vacío en el alma. Miremos una relación afectiva normal y común de las que estamos acostumbrados a ver. Usted ve cuando dos novios pelean, ¿cómo es la actitud de la novia o del novio? ¿Están felices? No duermen, no comen, pasan como un desosiego en el estómago, viven con náuseas, no saben qué les pasa, se quieren morir, sienten una ausencia en su ser, dicen: me siento vacío porque aquella persona no está conmigo, y se desespera y hace lo que sea para reconciliarse porque no quiere perder a esa persona que ama. Pues sencillamente eso sucede cuando el ser humano ha encontrado el amor de Dios. Pero ¿qué le hace sentir ese vacío? ¿Qué le hace sentir esa ausencia? ¿Qué le hace sentir ese desespero interior? El pecado. Por esto Jesús tiene que tomar la condición humana para poder restaurar al ser humano desde su pecado y reconciliarlo con Dios. A partir de ese momento, cuando Jesús se hace aquel que nos representa, o más bien aquel que nos justifica delante del Padre, Jesús se convierte en el Señor. Y se convierte en el Señor porque sencillamente nos abre el camino para que nos volvamos a encontrar con el amor del Padre. Jesús es el Señor, hermanos, porque Cristo, porque Él mismo nos ha sacado del dominio de las tinieblas y su presencia nos ha dado la vida eterna. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice: porque Él nos ha liberado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Jesús ha permitido que el Padre nos saque ¿de dónde? De las tinieblas.
y nos lleve al reino de su Hijo amado. Jesús entonces es el Rey, es el Señor, el dueño de la gloria. Y el Padre en el Hijo nos devuelve la gloria que el pecado nos ha robado. Por esta razón, el texto claramente nos indica en la carta a los Colosenses: Él nos ha abierto el camino, Él nos ha reconciliado con el Padre, y por eso podemos ver su gloria. Tenemos sencillamente que creer, tenemos sencillamente que esperar en ese Rey de la gloria que lo va a restaurar todo y que lo va a hacer todo nuevo. Jesús es el Señor, y es Señor porque nos deja ver la gloria de Dios. El señorío de Jesús se ve manifestado en la vida del ser humano. Toda la vida del ser humano es manifestación del señorío de Cristo. Él es el hombre perfecto y en cual Dios se fija para dar la vocación a los hombres y así llamarlos, para que cuando sean llamados puedan continuar la obra de Dios en el mundo. En Cristo Dios ha visto la capacidad del ser humano. En Cristo Dios ha reconocido que el ser humano se llena del Espíritu. En Cristo Dios ha entendido que el ser humano tiene debilidades, pero depende de su gracia. Y quien permanece en la gracia de Dios puede experimentar en su vida la acción poderosa de ese Cristo, que es el Señor, el Salvador del mundo. Por esto, si miramos toda la historia de la salvación, ¿qué encontramos? A Dios que se fija en el hombre para permitirle que Él, mediante la acción del Espíritu, pueda caminar en la fe y a medida que va caminando, tenga deseos en el corazón de ver al Rey, al Señor de la gloria, a Cristo. Si miramos la primera carta, si miramos el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos vamos a encontrar la historia de David. David era para el pueblo de Israel un hombre común. Nadie se fijaba en él, ni su padre, ni sus hermanos lo tenían en cuenta. Era un hombre común y corriente. Pero resulta que el rey cometió lo que desagradaba a Dios. Y Dios llama al profeta y le dice: ve y camina, porque te voy a mostrar al nuevo rey de Israel. Y lo lleva a la casa del padre de David. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba el papá de David? ¿Cómo? ¿Cómo? Jesé. Lo envía a la casa de Jesé. Y cuando van a buscar a la casa de Jesé, ¿cómo les parece, mis queridos hermanos, que el profeta comienza a preguntar por los hijos? Y Jesé sencillamente, ¿a quién presenta? Al más grande, al mayor, aquel que es el primogénito, al de gran estatura, es más, de buena apariencia. Pero cuando el profeta lo ve, ¿qué dice? Este no es. Y pregunta por los otros hermanos. Y dice: pero es que falta uno. Y el papá que dice: no, ese es el que está allá. Ese es el que cuida las ovejas. El último, el que nadie ve. Hermanos, Jesús se hace Señor para que la gente te vea. Cuando tú tienes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y lo haces parte de tu vida, tú puedes expresar lo que dice Pablo: no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué ve el Padre en tu vida? ¿Te ve a ti o a quién ve? Ve a Cristo. Y porque ve a Cristo, por eso Él permite el acontecimiento de la salvación en tu vida y en tu historia. En Cristo el Padre nos ha reconciliado. En Cristo el Padre nos ha hecho criaturas nuevas. En Cristo el Padre ha permitido, hermanos, que vivamos una nueva experiencia de salvación. Todos nosotros
estamos invitados a ese encuentro personal con el Cristo vivo, con el Cristo de la gloria que cambia la vida. Aquel que nadie ve, pero cuando se tiene a Dios, cuando se tiene el Espíritu de Dios, Dios mismo lo hace salir de las tinieblas. En el libro del Génesis se nos habla en el capítulo 32, versículo 22 en adelante, que los que esperan en Dios y ponen su confianza en Él, saben que los que creen, Dios hace sus obras en ellos. Pero más aún, cumple sus promesas. Jacob le cree a Dios y espera en Dios que las promesas que le ha dicho a él y a su familia se cumplirán. Por eso, hermanos, Jesús ha dicho: las palabras del mundo pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si tú le crees a las promesas de Cristo, a las promesas del Señor, Dios podrá hacer en ti obras grandes y maravillosas. Si tú le crees a las promesas de Dios, el mundo te podrá decir que no, pero Dios al final dirá que sí sobre tu vida, porque Dios tiene siempre la última palabra sobre tu vida y sobre tu historia. No es el hombre, es Dios en Jesucristo como Señor quien salva, quien restaura, quien permite que nuestra vida encuentre sentido. Hermanos que estamos aquí, tener a Jesús como Señor es permitirle a Él que haga una obra total en nuestra vida, una obra que se deje identificar que nosotros somos parte del reino, porque Dios habita en nosotros y pone su morada en nosotros. En el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 46, escuchamos lo siguiente: María exclama fuertemente al ángel: ¿y cómo podrá ser esto? El ángel le dice: el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Y por esto, en el capítulo 1, versículo 46, María puede proclamar: el Señor hizo en mí maravillas. Hermanos, cuando tú crees a Dios, cuando tú esperas en la palabra de Dios, cuando tú esperas en las promesas de Dios, tú puedes decir como María: el Señor hizo en mí maravillas. Pero ¿a quién permitió María que estuviera en su vida, que se formara en su vientre? ¿Cómo se llama? ¿A quién? A Jesús. Y Jesús es el Señor. Si Jesús es el Señor y hace presencia en nuestra vida, se encarna en nuestra vida, Dios hace en nosotros maravillas. Porque la presencia de Dios, la presencia de Jesús cambia totalmente la vida. Es un acto de fe, es un acto de confianza, es un acto del amor de Dios. Permitirle que mediante la persona de Jesús, Dios haga en nosotros grandes maravillas. Y cuando Dios hace maravillas es porque quiere cambiarnos la historia. Con María, Dios comienza en el mundo el cambio de una historia, cambio de una época, el cambio total de una familia, porque Dios entra y se queda con ellos. Si tú y yo hoy aceptamos a Jesús como el Señor y lo declaramos como nuestro Salvador, hoy comienza un cambio de historia en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos. Hoy comienza un cambio de historia porque Cristo todo lo va a hacer nuevo. Solamente necesitamos proclamar como María que Dios haga en nosotros
maravillas y aceptemos a Jesús como el Señor y como el Salvador. Cuando todo esto sucede, Jesús entonces hace unas obras concretas en nuestra vida. La primera obra que hace Jesús como Señor, en el que lo deja entrar, en el que lo deja ser Señor y Salvador, se llama restaurarnos. ¿Cuál es la primera obra del Señor? La obra de Jesús es restaurar. ¿Y qué es restaurar? Es poner aquella cosa o aquella persona en el estado original que tenía antes. Si Jesús nos restaura, Jesús quiere devolvernos el estado original con el cual fuimos creados. ¿Alguna vez ustedes han escuchado qué son los dones preternaturales? ¿Saben qué es eso? ¿Jamás han escuchado de eso? Antes del pecado de Adán y Eva, ¿de qué sufría el hombre? ¿Se enfermaba? ¿Le dolía la cabeza? ¿Tenía dolor en la columna? ¿Le dolía la espalda? ¿Tenía problemas con Eva? ¿Y Eva con Adán? ¿Conocían la muerte? ¿Qué le faltaba al hombre? Pues bien, los dones preternaturales precisamente era eso. Dios había dotado al hombre de su misma santidad, de su misma gracia. Dios lo había hecho a su imagen. ¿Y Dios conoce la muerte? Sí. ¿Y por culpa de quién conoció la muerte? Del pecado del hombre. ¿En quién conoce Dios la muerte? En su Hijo Jesús. Pero la conoce no para quedar muerto, sino para restaurar ¿a quién? Al hombre. ¿Restaurarlo de qué? De aquella pérdida del estado preternatural por el cual fue creado. O sea, el no conocer la muerte. Cristo se hace hombre y se hace Señor del hombre para restaurarlo y devolverle el premio de la vida eterna. Por eso, hermanos, Cristo restaura al ser humano. Y Cristo tiene que restaurarnos a todos en la totalidad. Cristo tiene que restaurar el cuerpo, porque hay hermanos que están enfermos físicamente. Hay enfermedades físicas que tienen que ser tocadas por Dios. Hay enfermedades físicas que tienen que ser sanadas por Dios, porque médicamente no ha podido encontrarse la solución. Médicamente no ha habido una sanación. Médicamente no ha habido un tratamiento que haya hecho provecho sobre la vida de aquel hombre. Entonces Cristo, como Señor, tiene que restaurar la vida física del hombre. ¿Cómo el mundo entiende que Jesús es el Señor y el Mesías de Dios? Porque Él iba a cumplir lo anunciado por los profetas. El Mesías, el ungido, el Cristo va a sanar a los ciegos, va a hacer oír a los sordos, va a levantar al paralítico, va a liberar al que está oprimido y va a proclamar el año de la gracia. Por eso, si Jesús es Señor, Jesús puede sanar toda enfermedad en nuestra vida y restaurar nuestro cuerpo al estado original en el cual fuimos creados. Solo la gracia de Dios restaura y devuelve aquello que el pecado nos ha arrebatado. Por esto, la primera obra de Jesús como Señor se llama restaurarnos. Por eso, hermanos, en este lugar y en este fin de semana hemos venido al taller del Maestro para ser restaurado por Él y salir el domingo en la tarde totalmente restaurados. De aquí saldremos restaurados. Y la primera restauración es una restauración física. Pero también Jesús tiene que hacer una restauración espiritual.
tiene que encender en nosotros el fuego del amor de Dios. Una sanación espiritual, una restauración espiritual, porque tiene que reconciliarnos con el Padre hasta el punto de que podamos sentir en el corazón: somos hijos de Dios, hijos del Padre. Y porque somos hijos de ese Padre, hijos del amor de Dios, en el Padre Él nos devolverá la vida que el pecado nos ha robado. Jesús, hermanos, nos va a restaurar también en el Espíritu, porque el Espíritu tiene que volver a ser tocado por Dios. Usted tiene que sentir a Dios, usted tiene que salir de aquí tocado por la gracia de Dios, usted tiene que sentir algo especial, diferente al salir después de este encuentro. Usted tiene que sentir que este encuentro tuvo algo especial para su vida. Dios pasó, Dios lo tocó y lo restauró totalmente. Por esto, mis queridos hermanos, cuando Jesús se hace Señor, nos restaura en el Espíritu. Pero también vamos a vivir una restauración en el alma. ¿Qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que no muere? ¿Qué es lo que conoce la vida eterna? ¿Qué? El alma. Y en el alma están radicadas las emociones del ser humano, las tristezas, los dolores, los recuerdos. En el alma está todo aquello que nosotros sentimos dentro y que nosotros a veces no sabemos lo que nos pasa. Cuando estamos pasando por un momento de tristeza profundo, nosotros decimos: ¿nos duele? ¿Qué nos duele? ¿Y dónde queda el alma? ¿En qué parte del cuerpo está ubicada el alma? ¿Dónde está ubicada el alma? A ver, pregúntele a la persona que está a su lado. De pronto usted no sabe, el de al lado sí sabe. A ver, ¿dónde está el alma? ¿En qué parte del cuerpo está ubicada el alma? ¿Ya saben la respuesta? ¿Dónde está ubicada el alma? ¿Ah? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En la cintura? ¿En los pies? ¿Dónde está el alma? El alma es todo el ser. Pero la gente a veces dice: ay, que me duele el alma. ¿Y por qué te duele el alma? Es que tengo un dolor aquí en el pecho. No, de pronto está oprimido. O de pronto está a punto de un infarto con estos calores. Pero el alma es todo el ser. Por eso, cuando las personas no están bien en su alma, el alma está enferma, está herida, caen enfermedades mentales que llamamos bipolaridad, que llamamos tristeza, que llamamos depresión, y la persona entonces siente que se va a morir, se tiende en la cama, pierde el ánimo, porque el alma no tiene la fuerza para levantarse y seguir. Jesús hoy seguramente tiene que sanar muchas almas aquí como Señor. Almas que están entristecidas, almas que lloran, almas que sufren, almas que no saben lo que le pasa, almas que han perdido la alegría y la razón para vivir, almas que ya no tienen entusiasmo, almas que ya no saben qué hacer. Por eso, hermanos, si Jesús es Señor y nos viene a restaurar, ¿qué va a restaurar? Primero, no, Señor, primero. Segundo, ¿el qué? El Espíritu. Y tercero, si Jesús es Señor, entonces ¿qué va a hacer en nuestra vida? Vamos a decirlo todos a una sola voz. Primero, Él. Segundo, y tercero, y así vamos a experimentar el toque amoroso de Dios. Hermanos, Jesús es Señor porque viene a restaurarnos.
Segunda obra de Jesús como Señor. La primera es restaurarnos. La segunda es llenarnos de alegría. ¿Cuál es la segunda obra de Jesús? Darnos alegría. El que tiene a Jesús experimenta la alegría. La alegría, mis hermanos, es el sentimiento de placer que es producido normalmente por sucesos favorables que suelen manifestar un buen estado de ánimo en la persona, que muestra una autosatisfacción con lo que vive, con lo que siente. Y esta alegría normalmente se manifiesta a través de un signo. ¿Cuál es el signo? La risa. Pero también en el rostro. La persona que tiene alegría, su rostro se ve resplandeciente, sus ojos brillan, se ve entusiasmado. ¿O acaso ustedes no ven la gente cuando está conociendo un nuevo amor, se levanta contentico? Y si es de los pelados, hace el aseo y todo para que le den permiso de salir. Se le ve un cambio, se le ve algo diferente, porque sencillamente sabe que hay algo que le ha venido a él y le ha alegrado la vida. El ser humano, cuando es restaurado por Dios y hace de Jesucristo su Señor y su salvación, su Salvador, su vida permanece siempre alegre y su rostro manifiesta la alegría. Yo hace cuánto no venía casi Celepa a predicar, como 3 años. Como 3 años. Sí, por ahí 3 años, ¿verdad? Pues bien, esta mañana cuando llegué me invitaron a un almuerzo y me dijeron: padre, usted se planchó la cara. Y yo me quedé así, ¿ve? ¿Y por qué, padre, usted está más joven que antes? Usted cuando vino la última vez estaba como viejo, estaba, no sé, como raro. Usted se echó su planchadita. Y le dije: no, sencillamente me he dejado llenar del amor de Dios y de la alegría de Dios. Y cuando usted se deja llenar del amor de Dios y de la alegría de Dios, usted permanece joven, no tiene necesidad de votos. No tiene necesidad de estirarse y hacerse el moñito aquí detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a usted le da ¿qué? Alegría. Y la alegría, hermanos, permite que su rostro siempre se vea radiante, alegre. Manifieste lo que usted tiene dentro de su corazón. Manifieste a Dios. Hermanos, ¿por qué se te va la alegría? ¿Quién te quita la alegría? ¿Qué personas están a tu lado que te han hecho perder ese señorío de Jesucristo y te han amargado y te han quitado la fe y te han robado la esperanza y han hecho de ti una vida sin sentido? ¿Qué persona o qué lugar está frecuentando que te ha robado esa alegría, esa esperanza, esa fe? Pues hoy te digo, tienes que hacer a Jesucristo Señor y Salvador de tu historia, porque en la medida que Jesús se haga Señor, tu vida se llenará de alegría. Y lo último que hace Jesús como Señor en nosotros es sencillo y nos devuelve la fuerza. Cuando el ser humano ha caminado tanto, cuando el ser humano ha pasado tantos momentos difíciles y de prueba, cuando el ser humano siente que no puede más, cuando Jesucristo se convierte en su Señor, Él le devuelve la fuerza. Por eso dice el profeta Isaías: tendrán fuerza como de águilas, correrán. ¿Se acuerdan? Vamos a hacerlo cantando. Dice: los que esperan en Jesús. ¿Cómo? Más fuerte. ¿Cómo? Los que esperan como las águilas, sus alas
cansado, no tengo ánimo, yo me quiero morir, me siento vacío, yo me siento solo, yo me siento como que me hace falta algo por dentro, yo tengo como algo que se me mueve en el estómago, como lombrices, no sé qué será. La gente vive siempre con algo que está desalentada, pero hay una razón. Le hace falta tomar nuevas fuerzas en Jesús, que en definitiva es el Señor. Hermanos, 3 cosas va a hacer Jesús en nosotros cuando lo hagamos Señor definitivamente de nuestra vida y de nuestra historia. La primera es una obra de restauración. Nos va a restaurar en nuestra relación con el Padre y nos va a devolver el estado natural con el cual el Padre nos creó, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay angustia. Jesús nos va a restaurar totalmente como Señor. Lo segundo, Jesús nos va a devolver ¿qué? La alegría. El que hace a Jesucristo Señor, a Él se le devuelve la alegría. Y cuando siga en su camino, ese hermano, esa hermana va a experimentar la ¿qué? La fuerza, porque Jesucristo es el Señor. Hermanos, solo el que hace a Jesús el Señor vive la experiencia del señorío de Jesús. Una experiencia que salva, una experiencia que restaura, una experiencia que hace nueva todas las cosas. Amén. Mis hermanos, Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y como Señor tenemos que dejarlo actuar. Y como Señor tenemos que permitirle a Jesús que venga a nuestra vida y nos llene de su presencia y de su gloria. Yo quisiera, hermanos, que dedicáramos este momento a orar y a orarle a Jesús para que cause en nosotros esa tarea del señorío de Jesús, que hoy seamos restaurados. Y para ser restaurados tenemos que abrir el corazón y decirle: Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón, porque según lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado, en Él hay tristeza, hay dolor, hay vacíos, hay miedos, pero solamente el amor de Dios lo puede transformar todo. Por eso, hermanos, en Jesús, el Señor, todas las cosas pueden ser diferentes. En Jesús, el Señor comienza para nosotros hoy una nueva historia y una nueva experiencia de vida. Amén. ¿Quiénes creen que hoy comienza en Cristo una nueva vida? Una nueva historia, una nueva experiencia de fe. Bien, mis hermanos, yo también lo creo. Y creo que Dios da oportunidades cuando el mundo no la da. Y creo que Jesús aparece cuando uno menos lo espera. Dios tiene tiempos, y en ese tiempo Dios quiere obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Quiero comenzar este momento de oración con ustedes contándole un testimonio. Alguna vez llegué sin avisar a mi casa, llegué de sorpresa, nadie sabía nada, y mi mamá cuando me vio en la casa se asustó y me dijo: ¿tú qué haces aquí? Y yo le dije: pues estoy en mi casa, y ¿por qué uno puede llegar a su casa cuando le provoque? No. Pues bueno, pasé todo el día en la casa, y eso más o menos como de las 5 de la tarde, sonó el teléfono de mi mamá. Yo no salí ni a la puerta, llegué en la madrugada, nadie se dio cuenta. Llamaron a mi mamá y le dijeron: señora Elsie, el padre está ahí. Y ella me quedó mirando: el padre. Yo le dije:
Y ella dijo, sí, aquí está el padre. Y me entró un hormigueo así como de los pies hasta la cabeza, porque me dio como rabia. Yo no había dicho a nadie que yo estaba allá y pues yo fui, pues sencillamente quería estar en mi casa, quería descansar. Y la señora le dijo, usted me puede hacer un favor de decirle al padre que venga al hospital. Es que mi hija está muy enferma, está muy mal. Y los médicos dicen que ya no hay nada en ese. Su última oportunidad es hoy. Y por lo menos si mi hija no se va a salvar, que el Padre le ponga los santos óleos para que se reconcilie con Dios y se vaya en paz. Mi mamá me quedó mirando. Le digo, padre, que se cambie, que lo necesitan. Y yo le dije, yo no voy para ninguna parte. No se preocupe, el padre ya va, él se va a cambiar. O yo, espera un momentito. La mamá, al fin y al cabo, hacen con uno lo que quieran. Y si uno es buen hijo, la obediencia al padre, aunque uno tenga 40, 50 años, si el padre está vivo y da una orden, el hijo que obedece nunca se equivoca ante la orden de un buen padre. Pues yo fui obediente, fui a la parroquia, presté los folios porque pues no llevé nada, yo estaba en mi casa, y voy a la clínica en contra de mi voluntad. Cuando llego a la clínica, llegué vestido de padrecito, y la muchacha me vio y me dice, no me sanaron los médicos, no me va a sanar un cura. Yo le dije, por lo mismo, porque como no te sanaron los médicos, por lo menos que te mueras en paz. Y para adentro dije, mala vaina, vine yo hasta aquí ahora. Pero en el corazón sentí que había un gran resentimiento de aquella mujer por su enfermedad, porque era una joven. Ella, de regalo de sus 15 años, la enviaron a un crucero. Y en el crucero recibió una bacteria que se estaba comiendo sus glóbulos blancos y estaba dañando su sangre. Y la muchacha cada día iba peor porque su cuerpo se iba llenando de una infección y de otra infección. Y día a día, habían pasado ya 15 días, sus fiebres eran muy altas y la mujer no tenía cómo esperar una sanidad porque no encontraba la cura para aquella bacteria. Pues yo le dije, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Comenzamos a orar, le pedí a todos los familiares que extendieran la mano sobre ella. Y lo primero que le dije fue, yo sé que cuando uno tiene esperanza de vivir y los médicos a uno le han dicho que no, y uno en el silencio le pide a Dios que uno lo sane, pero no ve mejoría, uno se resiente con Dios. Porque uno no ve los milagros de Dios en el momento que uno los pide. Dios hace el milagro en el momento en el que Él nos ha preparado. Por eso pídele perdón a Dios por dudar, por no creer, por pensar que Él te ha abandonado y que tú vas a morir. Y después de haber pedido perdón, comenzamos a orar por su sanidad. Aquella mujer o aquella joven comenzó como a temblar y comenzó a sudar de una manera exagerada y sudaba fuertemente. Se veía como sus goterones de sudor corrían por su frente y su camisa se iba empapando de tanto sudor en aquel momento. Yo sentí en el corazón una palabra de Dios que decía, comienzo a restaurar, a devolverle la vida, la alegría, la fuerza, la esperanza a esta hija, porque había esperado este momento, porque ella se había apartado de él. Yo le dije, joven, no te preocupes, tú no te vas a morir, tú vas a ver la bendición de Dios y la gracia de Dios, tú vas a volver a tu casa. De una manera repentina, sus plaquetas comenzaron a dar señales de mejoría. Y a los 3 días,
aquella joven salió a su casa porque la enfermedad había desaparecido totalmente de su cuerpo. Le devolvió la alegría, le devolvió la esperanza. Por eso digo, cuando uno obedece a un padre, Dios a uno también lo bendice. Me hubiese perdido de aquella bendición, de ser testigo de aquella bendición de Dios en la vida de sus hijos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido los causantes de perder la bendición? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido los causantes de que se nos pierda la alegría? ¿Cuántas veces nosotros le hemos permitido al enemigo robarnos la esperanza, quitarnos la fuerza? Por eso yo quiero invitarte a que hoy levantes tus manos al cielo, aunque hayas orado muchas veces, aunque hayas caminado muchas veces, aunque hayas pasado por tantos momentos, pero que levantes tus manos aun cuando no tengas fuerzas, porque hay una razón, que cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú crees que no puedes más, Dios te responde con su amor, con su misericordia. Yo quiero invitarte, hermano, a que tú clames y le pidas a Dios que permitas que Jesús sea tu Señor, para que siendo Él el Señor, tu vida pueda encontrar el camino, para que siendo Jesús el Señor, tú puedas encontrar una oportunidad. Y recuerda, Jesús te va a restaurar en tu cuerpo, porque Dios no te quiere enfermo. Jesús te va a restaurar en el espíritu, porque no te quiere atormentado, porque no quieres que vivas sin paz. Jesús va a tocar tu alma, porque sencillamente Él sabe que necesitas ser sanado. Jesús tiene que hacer una obra en ti, mi hermano, total y definitivamente. Pero tú tienes que permitirle al Señor que Él haga esa obra. Si tú se lo pides, si tú le das permiso, Él comienza hoy esa nueva vida, esa nueva obra, ese nuevo tiempo en ti. Por eso, hermano, yo quiero invitarte que con tus palabras le digas a Jesús cómo estás, cómo te sientes, cómo vives, qué atraviesas hoy como persona y qué área de tu vida tiene Él que restaurar y tocar. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer cuando creemos en Él. Por eso, cuando no tengas fuerza, solamente recuerda que levantando tus manos al cielo y clamando a Dios, del cielo viene tu fortaleza, tu gracia, tu bendición. Toda mi vida pongo en
Yo quiero invitarle a que todos los que están en la gradería, todos nos encontremos todos acá adelante y vamos a hacer una cadena de oración fuerte los unos por los otros. Me ha dado el Señor una visión en la cual nos veo a todos reunidos y tomados en oración unos por otros. Que nadie se quede solo en este momento de oración. Y vamos a orar los unos por los otros, porque hoy Dios aquí, en este lugar, tiene que comenzar grandes milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios tiene que comenzar una obra nueva. Si Jesús es el Señor, el Salvador, el que nos va a restaurar. Yo quiero que como hermanos nos tomemos de la mano allí donde estamos y que en una sola oración en fe nos unamos en las manos del Señor, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, que Dios lo puede hacer. Que si estamos unidos en el nombre del Señor, Dios hace milagros. Les acabé de contar uno que los médicos no podían. Y como ese, no solamente he visto uno, he visto muchísimos. Y porque he visto muchos, yo sé que aquí pueden pasar no solo uno ni dos, sino todo lo que Dios quiera. Porque cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo y pedimos algo en el nombre del Señor, el Señor lo concede. Yo quiero invitarte, hermano, que allí donde tú estás como iglesia unido, pienses en la bendición que quieres que Dios comience a hacer en tu vida hoy como Señor. O no en ti, sino en alguien por el que estás orando, en aquella familia por el que estás pidiendo. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué perdiste la alegría? ¿Por qué perdiste la fuerza? ¿Por qué perdiste las ganas de seguir? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué te robó la bendición de Dios? Para que te puedas sentir hoy como Adán y Eva, muerto, sin alma, sin espíritu. Pero yo creo, hermano, que si oramos en fe, se lo pedimos al Señor, Él lo concede. Yo no sé si usted conoce esta palabra que se llama oración de alabanza. Si usted la conoce, usted sabe qué es la alabanza. Yo quiero invitarle a que lo comience a hacer en este momento. Usted cierre sus ojos, tome de la mano al que está a su lado y comience a abrir sus labios en alabanza. Porque ese milagro, esa bendición que usted pide, solo se recibe cuando el pueblo alaba a Dios. Cuando el pueblo se reúne en torno al Señor y en torno al Señor comienza a glorificarle. Si tú no sabes hacer oración de alabanza, canta, porque el canto también es alabanza.